A ver, entonces vamos a repasar qué vimos ayer, ¿no? Me parece que ayer empezamos a ver ejemplos de isometrías. Entonces, pues, así rápidamente, pues definimos lo que era una traslación, que, pues, o sea, dado un complejo fijo, tú puedes definir una traslación con ese complejo, ¿no? Que simplemente defines la función que a cada W le mandas o le asignas W más Z o Z más W, ¿no? Demostramos que era una isometría, ¿no? Pues aquí la prueba es sencilla. Y vimos que eso corresponde pues simplemente a trasladar cualquier punto del plano, una longitud módulo de Z, por una longitud que está dada por el módulo de Z y eh, en la dirección de Z, o sea, quiere decir, como comentaron ayer, que el vector por el que trasladas es paralelo al vector Z, ¿no? También, vimos también que si yo tenía dos traslaciones distintas, ¿dónde está eso? Aquí está. Si yo tenía dos traslaciones distintas y hacía la composición de ellas dos, obtenía una traslación que era correspondiente a la suma de los vectores de cada una de las traslaciones, ¿no? También vimos que si yo tengo una traslación, pues la inversa de esa traslación, pues va a ser simplemente trasladar por el vector eh, menos z, ¿no? Si yo estoy trasladando por z, entonces la inversa va a ser trasladar por menos z. Luego con las rotaciones pasa pues, algo muy similar. Primero empezamos hablando de rotaciones alrededor del origen, del cero, ¿no? Entonces para cualquier ángulo, yo definía la función que a cada z lo multiplicaba por e a la i teta, ¿no? Para cada ángulo teta, yo, o sea, z lo multiplico por e a la i teta y eso es una rotación alrededor del cero por un ángulo teta en una dirección que, pues ya digamos, es una convención, que es la dirección opuesta a las manecillas del reloj. Vimos que esto era una isometría. También vimos que si tienes dos rotaciones, entonces la composición de las dos corresponde a una nueva rotación que es rotar por la suma de los ángulos que está rotando en cada una de las rotaciones. La inversa es rotar, pues ahora sí que el mismo ángulo pero con signo contrario, o el inverso, digamos, aditivo del ángulo. Y entonces con eso teníamos el comentario, que ya no lo escribí, que la rotación, a veces lo voy a escribir acá, ¿no? Bueno, que tanto las traslaciones como las rotaciones forman subgrupos del grupo de isometrías, ¿no? De todo el grupo de isometrías, pues porque son cerradas. O sea, la composición de dos traslaciones me da una traslación. Cada vez que yo tengo una traslación, su inversa es una traslación. Entonces, las puras traslaciones forman un subgrupo del grupo de isometrías. Y las puras rotaciones también forman un subgrupo del grupo de isometrías, porque si tú tienes dos rotaciones, la composición es una rotación y cada vez que tienes una rotación, la inversa también es otra rotación, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos ejemplos de subgrupos del grupo de isometrías. A ver, entonces lo voy a escribir acá. Y nada más vamos a reconstruir cómo hicimos la rotación alrededor de la rotación alrededor de un punto arbitrario, porque fue de lo último que hicimos y tal vez ya a algunos ya no les quedó tan claro, ¿no? Ajá, entonces a ver, vamos a poner aquí observación. 1. Las traslaciones forman un subgrupo del grupo de isometrías, ¿no? Y la siguiente, pues es que las rotaciones también, ¿no?
Ok, va. Entonces, a ver, nada más para los que ya se tuvieron que ir, o pues que esto fue ya del último que hicimos ayer. Lo que ya habíamos hecho era que podíamos definir rotaciones alrededor de cualquier punto que no fuera cualquier punto, perdón, teníamos rotaciones alrededor del cero, ¿no? Y nosotros lo que queríamos hacer era poder definir rotaciones alrededor de cualquier punto P. Entonces, a ver, si yo quería definir una rotación alrededor de cualquier punto P por un ángulo θ, que diga, esta va a ser la notación. O sea, digamos, cuando la rotación es alrededor del cero, solo pongo R subíndice θ, ¿no? Que es el ángulo. Pero sí, el centro de la rotación no va a ser P, no va a ser cero, va a ser cualquier punto P. Entonces, pues lo voy a poner así, ¿no? RP θ. Entonces, eso va a ser una función que va de los complejos en los complejos. Y esta cosa era la composición de varias funciones, ¿no? ¿Cuáles funciones eran esas? Pues, primero, como yo ya sé rotar alrededor del cero, lo que voy a hacer es trasladar este punto al cero, ¿no? ¿Cómo lo traslado? Pues con la traslación de menos P. Entonces, pues primero aplico la traslación menos P. Ya una vez que trasladé al cero, pues aquí aplico la rotación que ya sé hacer, ¿no? Entonces, una vez que trasladé, aplico la rotación Rθ. Y ya una vez que roté, pues entonces regreso el origen al punto P, ¿no? Y con eso ya tengo una rotación alrededor de cualquier punto, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Va. Bueno, entonces la geometría que sigue es una reflexión. En las reflexiones van a tener un papel muy importante aquí porque van a ser como los números primos de las isometrías. En el sentido de que cualquier isometría la voy a poder expresar como una composición de reflexiones. Entonces, a ver, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con las rotaciones, ¿no? Primero definiremos una reflexión y luego cualquier reflexión la vamos a escribir en términos de esa reflexión, ¿no? Entonces, definimos R minúscula, R, subíndice R de números reales, la función de los complejos en los complejos, que a cada número complejo Z le asocia su conjugado, ¿no? Entonces, esa cosa va a ser una isometría. Entonces, a ver, es isometría. ¿Por qué? Pues porque, a ver, si tú te fijas en... ¿Qué hacemos? Pues tomamos dos puntos, ¿no? W y Z. W menos Z. Conjugados, ¿no? Esto es lo mismo que el módulo de W menos Z conjugado todo, ¿no? Por las propiedades del conjugado. Y esto es lo mismo, como el módulo de un complejo es igual que el módulo de su conjugado, pues esto es lo mismo que el módulo de W menos Z, ¿no? Y ya, pues esto es
Estos son la distancia entre dos puntos arbitrarios, esta es la distancia entre los dos puntos, pero ya aplicándoles esta cosa, ¿no? La función RR. Entonces, bueno, esta cosa es una isometría, ¿no? ¿Sí está claro eso? Sí. Va, y bueno, entonces más importante aún que la demostración de que es una isometría, pues que va a ser, digamos, el primer ejemplo de reflexión que tenemos a la mano. ¿Por qué? Porque, a ver, bueno, supongamos que este es el plano. Entonces, esta cosa va a ser una reflexión sobre el eje real. ¿A qué me refiero con que es una reflexión sobre el eje real? Cualquier punto que esté, digamos, por encima del eje real, pues por ejemplo, este Z, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? A más IB, lo voy a mandar a A menos IB, ¿no? Eso es lo que hace la isometría. O sea, ¿qué quiere decir? Que, ajá, o sea, la isometría actúa como una especie de espejo sobre, o sea, suponiendo que en este caso el eje real es el espejo, ¿no? A este lo refleja con respecto de esta cosa y le asocia el conjugado, ¿no? Y a los puntos del eje real, por ejemplo, si yo me tomo aquí un punto en el eje real, cuando yo le aplique la isometría a ese punto en el eje real, pues me lo va a mandar a alfa conjugado, pero como eso es un número real, eso se va a quedar fijo, ¿no? Entonces todos los puntos del eje real se van a quedar fijos bajo esta isometría de aquí. Entonces, pues sí, o sea, todos los puntos que no son del eje real, pues simplemente lo estoy reflejando sobre el eje real, como si fuera un espejo, ¿no? O sea, a este lo manda aquí, a este lo manda aquí, así, etcétera, etcétera, ¿no? Porque simplemente estoy cambiando el signo a la parte imaginaria y es la misma longitud, pero con signo opuesto, ¿no? Y si estoy en el eje real, pues como la parte imaginaria es cero, pues entonces los puntos se quedan fijos, ¿no? O sea, no hay más que eso. Entonces, ajá. Ujú. Ok, entonces a ver, vamos a poner eso que acabo de decir. Ujú. Entonces, a ver, si alfa es un número real, entonces esta cosa aplicado a alfa es igual pues a alfa, ¿no? Luego, a ver, ¿y quién es la inversa de esa cosa? De esa isometría que les estoy definiendo ahora. O sea, ¿cuál es la isometría que compuesta con esa me va a dar la identidad? Ah, ¿la misma? Ajá, exactamente. Entonces, R, ajá, entonces ahora vamos a escribirlo. R compuesto con RR compuesto con RR, aplicado a un complejo Z, ¿no? Esto es lo mismo que Z doble conjugado, y eso es igual a Z, ¿no? Entonces, por lo tanto, la inversa de esta cosa es igual a ella misma. Entonces, esta cosa, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Tiene un nombre. Esta propiedad tiene un nombre que no me acuerdo cuál es. Ah, creo que sí, sí, es esta cosa de que ella misma sea su inversa se llama propiedad involutiva. No sé por qué, no sé de dónde viene esa palabra, pero sí se le dice. O sea, porque también los que hayan llevado geometría moderna han escuchado que algunas operaciones geométricas son una involución en el sentido de que las aplicas dos veces y es como si no hubieras hecho nada, ¿no? Por ejemplo, la inversión circular, los que hayan visto inversión circular en geometría moderna, que también lo vamos a ver aquí, pero con el lenguaje de complejos, es una involución. O sea, cuando tú inviertes dos veces sobre la misma circunferencia, pues es como la identidad, ¿no? Entonces esta cosa se llama la
propiedad evolutiva. Esta. Ajá. Entonces, a ver, nada, déjenme ver si no se me está pasando nada de esto. Ok, entonces ya tenemos una reflexión que es pues es reflejar sobre una recta en específico que es el eje real. Si yo quisiera reflejar sobre cualquier línea recta, pues hay formas de hacerlo. Bueno, hay una forma de hacerlo sin hacer la composición de isometrías como le hicimos en este caso. O sea, a ver, si yo quisiera reflejar sobre cualquier línea recta, entonces yo ahí puedo seguir la misma técnica que hice en este caso, en la rotación, o sea, ¿cuál? Si yo tengo una línea recta, por ejemplo, para ahorita vamos a suponer que pasa por el centro, ¿no? Por el cero, perdón. Suponiendo que yo quiero reflejar sobre esta recta, ¿no? L. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo agarrar y aplicar una rotación, o bueno, aplicar una forma, o de alguna forma llevarme esta recta al eje real, que la forma más sencilla sería rotando por el inverso de este angulito. Entonces ya una vez que me llevo esta recta al eje real, reflejo, ahí aplico la reflexión que ya conozco, que es esta, y luego regreso la recta otra vez a esta misma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro el procedimiento? Entonces, a ver, nada más para ilustrarlo con un dibujo. A ver, supongamos que yo quiero reflejar sobre esa línea recta azul, ¿no? Entonces, la reflexión va a intercambiar, que eso es algo que no puse abajo, pero bueno, la reflexión, o sea, la línea recta divide al plano en dos regiones, ¿no? Entonces, la reflexión lo que hace es intercambiar esas dos regiones. Entonces, bueno, supongamos que tenemos aquí esta línea recta L y tenemos esta región y esta región. Entonces, un camino para para poder definir la reflexión sobre esa línea recta es primero aplicar la rotación por menos el ángulo que hace la recta con el eje real, ¿no? Entonces, esta recta, si pasa por el origen, hace un ángulo con el eje real de teta, ¿no? Entonces, lo que hago es rotar lo opuesto de ese ángulo, ¿no? O sea, rotar para acá esta misma magnitud, entonces por eso tengo que rotar menos teta. Y ahí, ¿qué va a pasar? Pues ahí ya tengo que la recta esta L coincide con el eje real, ¿no? Y entonces, pues simplemente lo que tengo que hacer aquí ya es reflejar sobre el eje real, que es lo que ya sé hacer, porque eso ya lo definí. Entonces, una vez que reflejo sobre el eje real, se van a intercambiar esas dos regiones del plano. O sea, aquí ya aplico esta reflexión. Entonces ya se intercambiaron esas dos regiones del plano. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente regresar el eje real a la recta original sobre la que yo quería reflejar, ¿no? Que es esta de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que rotar por el ángulo teta para que esta cosa me quede como estaba originalmente, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es rotar por un ángulo teta y ya con eso ya. Digamos que regresé al punto original. Aquí tengo el ángulo teta, pero ya se intercambiaron las dos regiones del plano complejo. Las dos regiones en las que dividía la recta originalmente al plano complejo. ¿Sí está claro? Bueno, la idea. Sí, profe. Ok, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué? Fernando, ¿tú vas a decir algo? No, bueno, solo iba a responder que sí estaba claro. Ok, va.
A ver, bueno, vamos a ver los demás que están ahí. Por ejemplo, Aranza, ¿tú qué opinas? Bueno, Aranza no dice nada. Brandon Patiño, Todo bien. ok. Diana Paola, ok, Aranza dice que todo bien. Todo bien, profe. Va, bueno, está bien. Bueno, entonces, a ver, la reflexión sobre la recta L, así le voy a poner. O sea, a ver, la anotación en el caso de las reflexiones va a ser una R minúscula, o sea, R de reflexión, pero minúscula, para que no se confunda con la de rotación. Y el subíndice va a ser la recta sobre la que yo voy a reflejar, ¿no? Entonces, en este caso, la recta L es esta cosa. Y entonces, pues, ¿qué va a hacer? Pues va a ser una función, un mapeo del plano complejo en el plano complejo, que va a ser la composición de varias isometrías. La primera isometría que voy a aplicar es esta rotación, ¿no? Que es la rotación por menos teta, compuesto con eh, compuesto con la reflexión sobre el eje real, compuesto con la rotación por el ángulo teta, ¿no? Todo esto suponiendo, eso lo voy a poner aquí entre paréntesis, todo esto suponiendo que L pasa por el cero, porque si no pasa por el cero no sirve de nada lo que estoy haciendo, por el origen, y que teta es el ángulo. Ese es el ángulo de la recta L con R, ¿no? Con el eje real. Va, ok. Bien, pues entonces ya tenemos una reflexión, ya tenemos cualquier reflexión sobre una recta que pase por el cero, ¿no? Cualquier recta que pase por el cero yo ya puedo reflejar con respecto de ella. Ahora, ¿cómo le hago para reflejar sobre una recta arbitraria? Una recta que no pase por el cero, ¿no? Hay que llevar la recta al origen. Exactamente. Y digamos eso. Llevas la recta al origen, y una vez que llega al origen aplicas todo este proceso. O sea, tienes una recta cualquiera, la llevas al origen, aplicas todo este proceso, y lo único que hay que hacer es trasladarla otra vez al lugar donde estaba al principio, ¿no? Ajá. Entonces, a ver. No sé si me quepa ahí, pero a ver, vamos a empezar a plantearlo ahí mismo. Ujú. Ahí. Entonces, a ver, si L no pasa por el cero, pues entonces, ¿qué va a pasar si L no pasa por el cero? A ver. Tendríamos que hacer una traslación y después ya hacer el proceso anterior. Exactamente, Mariel. Ajá, entonces, a ver, supongamos que no pasa por el cero, ¿no? Entonces es esta, L. Entonces, ya, ajá, lo que dice Mariel, y también lo que ya te dijo Víctor, es tenemos que llevarnos esta cosa a una recta que pase por el cero, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿cómo? O sea, ya dijo Mariel que con una traslación, ¿con cuál? Menos P ¿Y quién es P? a un punto que esté en la recta. Ok, te tomas un punto, a ver, sí, te tomas un punto en la recta, P,
Y entonces ya primero trasladas P al origen, ¿no? Trasladas P al origen, pum. Y con eso, la L. Ok, sí. Estoy utilizando algo que no he probado. Bueno, de hecho, es un ejercicio. Ahorita les hago el comentario, pero bueno. Entonces, a ver, lo que dice Víctor es: te tomas un punto P en la recta, 1, lo que sea, haces la traslación y con eso ya vas a obtener. Además, vamos a escribirlo así, ¿no? Y con eso, pues ya vas a obtener una recta que pase por el origen, ¿no? Y entonces ya estás en el caso anterior. Ya estás en el caso anterior, en este caso de aquí. Aplicas todo todo el procedimiento. Todo el procedimiento de reflejar, bueno, de rotar, reflejar, enderezar la rotación y regresas al punto principal, ¿no? Regresas al punto original donde trasladas otra vez por menos P, ¿no? Entonces, a ver, aquí primero trasladas P. Aquí estoy compactando todo lo de arriba, ¿no? O sea, aquí digamos aquí en este pedazo va todo el proceso de aquí arriba, ¿no? Todo esto. Y ya que reflejaste, o sea, digamos aquí, ya aplico la reflexión, que es intercambiar estas dos partes del... A ver, eso creo que... Yo me imagino que eso fue útil, dividir al plano en los dos pedazos que divide la recta. Te la llevas a una... A ver, entonces primero tienes la recta arbitraria, te la llevas a una que pasa por el origen, ahí ya puedes reflejar, porque ya sabemos reflejar, entonces ya se intercambian estos dos pedazos del plano. Y ahora hay que llevar esa recta a la recta original. ¿Y cómo lo vamos a llevar a la recta original? Pues aplicando la traslación inversa. Y ya con eso ya reflejaste, ¿no? Ok, ahora lo que yo les quiero preguntar es, a ver, ya está claro el proceso, pues agarras un punto de la recta, trasladas al origen, obtienes una recta que pasa por el origen, aquí reflejas, porque ya sabes reflejar por el procedimiento anterior, y luego enderezas, ¿no? Luego te llevas esta recta a la recta original, trasladando por menos P, ¿no? Digo, perdón, trasladando por P. Entonces aquí lo puse chueco, ¿no? No me dice nada. Primero tengo que trasladar por menos P. Tengo que trasladar por menos P para llevarte P al 0, ¿no? Y luego aquí tengo que trasladar por P en lugar de por menos P. Ahora sí ya. Pues primero con menos P me llevo P al 0 y además me llevo esta recta a una que pasa por el origen, ¿no? Ahí está, pum. Luego, reflejo, que es lo que estoy haciendo aquí, reflejas. Y luego te llevas esa recta a la recta original como trasladando pues ahora por P en lugar de por menos P y ahí está, ¿no? Y ya tienes todo teóricamente terminado. Ahora, lo que yo quiero preguntar es qué pasa si en este procedimiento yo en lugar de agarrar P, pues agarro otro punto Q por aquí. O sea, si hago este mismo procedimiento, pero con otro punto, la isometría que voy a obtener va a ser la misma. Sí, profe, Ok, ¿por qué? porque pues se supone que una recta va de infinito, o bueno, digamos de menos infinito a infinito, y pues es exactamente lo mismo agarrar un punto P, un punto Q, un punto eh, el que sea, porque pues se supone que representan a la misma recta. Ujú. O sea, bueno, es algo que yo hacía antes. O sea, antes yo hacía la demostración de que esta cosa no depende del punto P que te tomes. Pero no está un poco engorroso de hacer. Bueno, más que de hacer, de escribir. De escribirlo bien, es muy largo y siento que no se llega a demasiado, no se llega a demasiado, o sea, la demostración en sí no dice nada, ¿no? Más que probar ese hecho. Pero bueno, nada más quiero
que lo piensen con cuidado, eso que les estoy comentando. ¿Qué pasa si yo cambio el punto P? Si yo cambio el punto P de la recta, sí, en efecto, como dice Mariel, pues no, la va a ser la misma, o sea, como isometría, como función va a ser la misma, pero no va a ser o sea, pero bueno, hay que tener en cuenta eso porque, pues, o sea, para definir esta función, pues o sea, utilizas varias funciones y todas esas funciones dependen de la elección del punto, ¿no? O sea, si tú agarras otro punto, las funciones que te vas a tomar, cada una de ellas, pues son diferentes. Bueno, no todas, pero por lo menos estas dos sí. Y pues hay que cerciorarse de que ya en la composición no pasa nada, ¿no? O sea, que siempre sigue siendo la misma isometría. Entonces, a ver, vamos a escribir esta cadena de composiciones. Entonces, a ver, en ese caso, tenemos que la reflexión sobre la recta L es primero trasladar por menos P, luego aplicas la rotación por teta, perdón, por menos teta, luego aplicas la reflexión y luego ya enderezas todo, ¿no? Profe, ¿por qué lo está escribiendo en ese sentido? ¿Cómo? Sí, Pues o así, sea, es que eso como que me hace pensar que estamos haciendo el proceso al revés. no, pues es Pero, que o sea, sí, así se escriben las funciones, ¿no? O sea, cuando tú escribes una composición de funciones, por ejemplo, o sea, si tú tienes F composición con G, eso quiere decir que primero aplicas G y luego aplicas F, ¿no? ¿Sí? ajá, sí. Ah, ya entendí. Ajá, Sí, o sí. sea, ajá, es que está un poco torcido el lenguaje ahí, porque generalmente nosotros pensamos que primero aplicas esta y luego esta, pero no, eso no quiero, porque, o sea, si tú haces esto es F de G de X, ¿no? Entonces, si tú calculas la composición en un punto, primero aplicas al punto, le aplicas la G y luego a ese punto que te escupe la G le aplicas la F, ¿no? Por eso, o sea, primero aplicas la que está del lado derecho y luego aplicas esta, ¿no? ¿Sí? Ah, ok, sí. Sí, sí, profe, gracias. Va, entonces a ver, vamos a escribirlo otra vez. Pues ajá, por eso lo escribo primero de derecha a izquierda. Entonces, a ver, primero, ¿cómo era? A ver, digan ustedes la cadena de isometrías. La traslación a menos P, Ajá, después la rotación a menos teta, ajá, la reflexión en R, ajá, la rotación a teta ajá. y después la traslación a P. Ok, perfecto. Ajá, entonces, pues bueno, otra vez, esta cosa pues es una composición de isometrías, es una isometría, y si se fijan, a ver, esta cosa, ¿qué pasa si yo compongo esa reflexión consigo misma, no? ¿Qué me va a quedar? Pues la identidad, ¿no? Ajá, me va a quedar la identidad, pues porque todas, o sea, a ver, bueno, lo voy a tener que escribir. O sea, a ver, esto es tau P compuesto con R, teta compuesto con R, R compuesto con R menos teta, compuesto con tau menos P, compuesto consigo mismo, ¿no? No me va a caber. O sea, pero a ver. Entonces aquí tengo tau P compuesto con R, teta, compuesto con R, R, compuesto con R menos teta, compuesto con tau menos P, ¿no? Bueno, ahí está.
Entonces, a ver, yo voy a empezar a hacer, y si se fijan, este y este son inversos, ¿no? Esta traslación y esta son inversas, entonces se matan ahí. Estas dos hacen la identidad. Y luego esta con esta, pues también son inversas, entonces se matan entre ellas y hacen la identidad. Y luego esta con esta, también se matan entre ellas y hacen la identidad. Y luego esta con esta también, y esta con esta también. Entonces, pues, todo eso te queda la identidad. La identidad en los complejos. Sí, Ok. Sí, de hecho, al volver a aplicar como que la misma rotación alrededor de la recta sería otra vez todo el mismo proceso que acaba de dibujar, pero en sentido contrario. ¿Cómo? Bien. Si volvemos a, bueno, si aplicamos la otra rotación, ahí me escucho mejor. Sí. Si volvemos a aplicamos una rotación alrededor de la recta L y volvemos a aplicar la misma rotación, sería volver a aplicar ahora sí que todo el mismo procedimiento, así como lo dibujé hace ratito, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces regresaríamos al mismo lugar donde empezamos. No te entendí, la verdad. Si le regresa tantito, donde está la dibujito. Si no, ahí en el último dibujito. ¿Aquí? Ajá. Sí. No, sí, ahí, pero en el último. O sea, aquí. Ajá. A partir de ahí empezaríamos, ¿no? Como que Ya. Sí, aplicar la rotación, pero como que ahora nos iríamos en sentido contrario, al revés. Sí, o sea, bueno, sí, bueno, no sé si querías decir exactamente esto, pero sí, lo que dice, bueno, lo que yo creo, o lo que traigo de lo que dice Víctor es que aquí, si yo aplico otra vez la misma cadena de isometrías, entonces el amarillo y el verde se van a volver a intercambiar y voy a aparecer aquí otra vez, ¿no? Ajá. O sea, hago la cadena hago esta cadena de isometrías, ¿no? Paz, ¿no? Luego, si a esto le vuelvo a aplicar el mismo procedimiento, pues voy a llegar otra vez a que esta recta va a ir a dar a esta misma recta, pero el amarillo y el verde se van a intercambiar y pues voy a quedar en el punto original, ¿no? Ok, entonces, a ver, lo que también quiero señalar con esto es que todo lo que estamos haciendo aquí tiene una presuposición, que es un ejercicio de la tarea, bueno, no de esta tarea que tienen, no de la que acabo de dejar, sino de la siguiente. O sea, de la tarea 3, que es que si yo tengo una isometría, si tú tienes una isometría, y L es una recta en el plano, entonces, entonces, no puedo poner entonces, la imagen de la recta bajo la isometría, esa cosa va a ser otra línea recta. Ok. Esto es algo que estamos utilizando, si se fijan, en todos estos pasos, porque, o sea, cuando yo, por ejemplo, en esta cadena de aquí, cuando yo aplico esta rotación, yo estoy suponiendo que esta recta va a dar a otra recta que es el eje real, ¿no? O sea, yo ya lo estoy suponiendo a priori que eso va a pasar. Entonces, eso justamente es algo que ustedes van a tener que demostrar en la tarea 3, no en la 2, no en la que acabo de dejar, sino en la siguiente, me parece. Entonces, esto es un ejercicio, ¿no? No digo, lo escribo nada más para que vean que pues no... O sea, que sí, efectivamente falta justificar eso, pero pues no eso es parte de un ejercicio, ¿no? Reducir. Ok, entonces, a ver, ya tenemos rotaciones, traslaciones y reflexiones, ¿no? ¿Alguien conoce otra isometría que no sea alguna de esas cosas? ¿Alguna de esas tres? Como que son las más populares, ¿no? Creo que hay una que le llaman como reflexión con desplazamiento o algo así. Ajá, exactamente. Esa,
Sí, se llama, ajá, como aquí en este curso se va a llamar, esa cosa se va a llamar traslación espejo. También se llama, tiene otro nombre que es en inglés le dicen glide reflection, pero aquí en español tiene otro nombre que es un paso. Y bueno, ya cuando la veamos les voy a explicar por qué se llama así, eso del paso. Pero, ok, entonces lo que nos va a interesar de aquí en adelante es ver que estas tres, rotaciones, traslaciones, reflexiones y traslaciones espejo, bueno, o sea, esas tres sumadas con esta que comentaron, la de la traslación espejo, son las únicas isometrías posibles. Y eso está chistoso, ¿no? Porque pues, tú te puedes agarrar cualquier, o sea, no sé, ¿no? Por ejemplo, te agarras una rotación y luego la compones con una reflexión y luego la compones con una traslación y luego la compones con otra rotación y luego la compones con otra traslación y luego la compones con otra reflexión por otra recta y eso. O sea, esto, no importa qué tan creativo seas tú en tu forma de revolver las isometrías que estás componiendo, siempre va a ser alguna de las cuatro, ¿no? De las cuatro que acabo de mencionar. Entonces, bueno, la idea es encaminarnos hacia allá. A ver, entonces lo que sigue son las curvas invariantes de las isometrías. Bueno, yo supongo que la mayoría de ustedes ya había escuchado, o sea, bueno, ya sabía, o por lo menos había escuchado de estas isometrías, ¿no? La reflexión, traslación y rotación. Y bueno, pues no es. La sorpresa es que solamente son esas y va a haber una más, ¿no? Pero bueno, antes de irnos hacia demostrar eso que les acabo de decir, una de las formas más, una de las herramientas más útiles para entender las isometrías, sobre todo las isometrías orientables, que todavía no les digo qué es eso de que sean orientables. Pero bueno, una de las formas, de las más útiles para entender eso, son unas cosas que se van a llamar curvas invariantes, que ya lo comenté la vez pasada, un poco. Entonces, ¿qué van a hacer las curvas invariantes de una isometría, no? Entonces, a ver, vamos a escribir la definición. Entonces, a ver, si tengo una isometría, la que sea, y tengo una curva en el plano, ¿Es como una gama? sí, es una gama. Ok. Así. Decimos que gamma es una curva invariante de f si f de gamma es igual a gamma. Entonces, a ver, antes de avanzar con ejemplos y esas cosas, ¿sí saben a qué me refiero con esto? Que sigue conservando las mismas propiedades que tenía al inicio, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Brandon? Que sigue conservando las mismas propiedades o la misma imagen que tenía al inicio de aplicar la isometría, ¿no? Más específicamente es que como subconjunto, o sea, a ver, es que no les he dicho quién es este conjunto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escribir eso. F de gamma, esta cosa va a ser igual al conjunto de F de P, tal que
bueno, f de p en el plano complejo tal que P es un punto de gamma. Este es el conjunto f de gamma. O sea, todas las imágenes de los puntos del plano que viven en la curva, ¿no? Entonces, si esta cosa como conjunto es igual a gamma, entonces voy a decir que gamma es una curva invariante. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno, Sí, ¿sí están seguros todos? A ver todos los demás. Sí, profe. Mariel, ¿te queda claro qué es eso de f de gamma? Es lo que estoy pensando. O sea, como que sí me queda claro, pero como que no sé cómo explicárselo, pero no me queda totalmente claro. Es, Sí, es que hay una ambigüedad aquí. A ver, la mejor forma, o sea, la mejor forma de entenderlo, pues es con ejemplos, obviamente, ¿no? Pero hay una cosa que puede parecer extraña, y es que puede parecer que los puntos de la curva de gamma son puntos fijos de la isometría, o sea, que no se mueven con la isometría, y eso no necesariamente es cierto. Por ejemplo, ajá, lo voy a poner aquí como observación. Ahorita voy a poner la observación y hacemos unos ejemplos y ya me dices si te quedó más claro. sí, profe, gracias. Ajá, entonces la observación es que esto no significa, bueno, esto no quiere decir que los puntos de gamma son puntos fijos de f. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, en las traslaciones, ¿no? Ese es el primer ejemplo que vimos de isometría. Entonces, vamos a ver esto y ya con esto terminamos por hoy. Entonces, a ver, ¿cuáles van a ser las curvas invariantes de una traslación? Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, a ver, tengo el plano. Tengo un punto, un complejo Z. Entonces, a ver, alguien que se acuerde cuáles iban a ser las curvas invariantes de Z. Bueno, de la traslación Z por tau Z. Las rectas. Iban a ser líneas rectas que iban a ser paralelas al eje Z, al eje Z, pues a la recta generada por el vector Z, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escribir. Vamos a tratar de dibujarlo. Entonces, a ver, por ejemplo, ahí en las notas, en la página, me parece, ¿qué página es? En la página 23, si tienen ahí el PDF de las notas a la mano, ahí hay un dibujo bastante mejor hecho. ¿Y qué quiere decir que las curvas invariantes? Ahorita escribo todo lo que estoy hablando, ahorita lo voy a escribir, ¿no? Nada más que quiero que juntos pensemos esto. A ver, si yo me agarro un punto cualquiera en el plano P, cuando yo le aplique la traslación, pues entonces voy a llegar al vector P más Z, ¿no? Lo que yo digo es que P, P vive en una recta, en una única recta que es paralela a esta recta que pasa por el 0 y por Z, ¿no? Y cuando yo le aplique la traslación, o sea, P vive en una recta que es paralela al vector Z, ¿no? Y cuando yo le aplique la traslación, entonces P va a caer en otro punto de la misma recta, ¿no? ¿Sí? Mariel. Sí, profe.
Ok, eso quiere decir que todos los puntos de esta recta, o sea, bueno, y si yo me tomo otro punto de esta misma recta y le aplico la traslación, voy a caer otra vez dentro de ella, ¿no? De la misma recta. Sí. Eso quiere decir que todos los puntos de esa recta van a dar a puntos de ella misma, ¿no? Pues eso quiere decir que esta recta en este caso es una curva invariante de la traslación. Por- o sea, si yo a la pura línea recta, a esta línea recta solamente a ella le aplico la traslación, todos estos puntos se van a mover hacia adelante, bueno, hacia acá, en la dirección de Z, dependiendo de cuál sea la dirección de Z, se van a mover hacia allá, pero van a seguir cayendo dentro de la misma línea recta. Eso quiere decir que la línea recta como conjunto se quedó fija bajo la traslación. O sea, no quiere decir que los puntos de la recta son puntos fijos de la traslación, no, porque los puntos se mueven. O sea, este P se mueve para acá, no se queda fijo. Pero toda la línea recta como conjunto se queda fija bajo la traslación. Ah, ok, sí, ya entendí. Ok, Sí, gracias. ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, nadie más dice nada. Mm, 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 mm. Carla, Giovanna, ¿tú tienes alguna duda? Todo bien. Todo bien. Va. Bueno, a ver, Eduardo Cordero, ¿tienes alguna duda? De momento no, profe. Va. Bueno, entonces, a ver, nada más voy a escribir lo de las rectas y ya mañana continuamos con el resto de curvas invariantes. Ujú. Entonces, a ver. Ajá, para la traslación. Para esa traslación, tenemos que la traslación aplicada pues, a un punto P, ¿no? Aunque sea, cae en una recta L que pasa por P y es paralela a Z. Que es lo que les estoy diciendo aquí, ¿no? O sea, si yo a P le aplico la traslación, pues entonces este cae en una recta, o sea, el punto que esta es la imagen de P bajo la traslación, cae en una recta que pasa por P y que es paralelo al vector Z, ¿no? Y como, bueno, a ver, yo no sé si alguien se esté preguntando esto, pero eso cómo lo puedo argumentar, pues con la ley del paralelogramo, ¿no? O sea, con la ley del paralelogramo, cuando yo hago la suma de P más Z, pues entonces todos estos puntitos de aquí, dependiendo de cómo sea ajá, todos los puntos, o sea, geométricamente con la suma, pues estoy haciendo esto, ¿no? O sea, me muevo hacia P y luego en la dirección de Z. Si me agarro otro punto de la recta, pues también me voy a trasladar hacia este punto y me voy a mover hacia allá en la dirección de Z, ¿no? Ok. Entonces, a ver, para la traslación tenemos que este cae en una recta L que pasa por P y es paralela a Z, ¿no? Ujú. Y también el punto P menos Z, o sea, digamos el que sería este de aquí, P menos Z, eh, es un elemento de la recta L.
Y si yo le aplico la traslación a ese punto de ahí, pues entonces voy a caer a Z otra vez, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo que yo quiero argumentar con este pequeño texto que puse aquí es la doble contención, digamos, o sea, primero, si yo le aplico, por lo tanto, si yo le aplico la traslación a la recta L, a esta recta de aquí, pues esto va a ser igual, esto va a estar contenido en L. Entonces, a ver, si yo le aplico la traslación a esta recta L, que es en el caso de lo que estoy diciendo aquí, es esta que pasa por P y es paralela a Z, entonces este conjunto va a estar contenido en este, ¿no? Por la primera cosa que estoy poniendo aquí, por la primera afirmación que puse aquí. Luego, si yo me tomo cualquier punto que yo me tome de la recta P, existe P menos Z dentro de la recta que cuando yo le aplique la traslación pues va a caer a P, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas dos cosas como conjunto pues, son iguales, ¿no? Ok, bueno, pues ya son las 8, ya hasta ahí lo vamos a dejar. Ok, pues bueno, mañana igual podemos repasar esto otra vez para los que no hayan, pues no sé, a lo mejor no hayan cachado también esto último. Y vamos a ver las curvas invariantes de una rotación. Luego